Veamos en este vídeo un concepto nuevo que es la distancia de un punto a una circunferencia. Imaginemos, tenemos una circunferencia de centro O y un punto O1 exterior a la circunferencia. Si nos piden determinar la distancia que hay del punto O1 a la circunferencia, tendremos que trazar la recta que une los centros. Trazando esta recta, donde corte a la circunferencia, llamémosle T, el punto T1, distancia del punto a la circunferencia de sub1 es igual a la distancia que hay de O1 al T1. Veamos que es la mínima distancia que hay de O1 a cualquier punto de la circunferencia, ya que si obtuviéramos otro, siempre se formaría un triángulo cuya suma de lados siempre sería mayor a O1O, con lo cual, efectivamente, O1 T1 es la distancia mínima que hay del punto O1 a cualquier punto de la circunferencia. Fijémonos que si trazamos la recta tangente a la circunferencia O por T1, esta recta, llamémosle T1 minúscula, tiene que ser perpendicular a la recta O1O en T1, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la tangente. Pero fijémonos, si ahora esta recta tangente T1 a la circunferencia de centro O también será tangente a la circunferencia de centro O1 y radio O T1, llamemos a este radio R1. Si trazamos esta circunferencia de centro O1 y radio O T1, vemos que la tangente que hemos trazado en T1 es tangente a ambas circunferencias. Luego, necesariamente, la circunferencia de centro O1 y O son tangentes en dicho punto, ya que no tienen otro punto en común. Bien, podemos decir entonces que dos circunferencias serán tangentes cuando la recta que une sus centros pasa por el punto de tangencia. Veamos que cuando dos circunferencias son tangentes exteriores, entonces podemos decir que la distancia entre centros será igual a la suma de los radios. Si a O1 T1 le llamamos R1 y a O T1 le llamamos R, la suma de R más R1, esta es la distancia entre centros de dos circunferencias tangentes exteriores. Si ahora nos dan un punto interior a la circunferencia y nos piden que determinemos la distancia que hay del punto a la circunferencia, tenemos que hacer lo mismo, trazar la recta que une los centros. Esta recta que une los centros, donde se interseccione con la circunferencia de centro O, llamémosle T2, la distancia, llamemos D2, del punto O2 a la circunferencia será la distancia O2 T2. Fijémonos que si en este caso también trazamos la recta tangente a la circunferencia de centro O, esta recta será perpendicular al radio de la circunferencia de centro O en T2. El ángulo valdrá que forma la tangente con el radio será de 90 grados. Claro, si ahora con centro en O2 trazamos una circunferencia también tangente a la recta que hemos trazado, llamémosle T2, efectivamente esta circunferencia de centro O2 y radio O2 T2, llamémosle a esto radio R2, es una circunferencia tangente a la dada de centro, ya que, fijémonos, la tangente es una tangente común. Este es el único punto que tienen en común las circunferencias con la tangente. Si observamos la distancia entre centros de dos circunferencias que son tangentes interiores, será O2 O será igual al radio de la mayor, que es R, menos el radio de la menor, que en este caso es R2. Y aquí tenemos la distancia entre centros de dos circunferencias tangentes interiores. Muy bien, hemos visto el concepto
de distancia de un punto a una circunferencia y cuando dos circunferencias son tangentes exteriores y tangentes interiores. Vemos que hemos llamado a la distancia de O t1, que es igual a la distancia de O a t2, r, radio de la circunferencia de centro. Y también hemos llamado a la distancia que hay de O2 a t2, r2, es decir, esta es el radio de la circunferencia tangente interior. Una vez dicho esto, si nos dan una circunferencia de centro O y un punto O1 y nos piden trazar las circunferencias de centro O1 tangente a la dada de centro O, fijémonos que, sabiendo lo que sabemos, que el punto de tangencia entre dos circunferencias tiene que estar en la recta que une los centros, en este problema, al unir O1 con O, sabemos que en esta recta tienen que estar los puntos de tangencia. Vemos que habrán dos, uno T1 y el otro diametralmente opuesto T2, es decir, que efectivamente la distancia que habrá en este caso entre el punto de tangencia T1 y T2 será igual a, esto será igual al diámetro de la circunferencia. Llamémosle D. Dicho esto, vemos que si nos dan un punto y nos piden trazar tangentes a una circunferencias tangentes a otra dada con centro en dicho punto, podremos trazar dos circunferencias tangentes a dicha, una de radio O1, T1, llamémosle R1, que será tangente exterior, y otra de radio R2, que tendrá cuyo radio será O1, T2. Y esta será una circunferencia tangente exterior y esta será la circunferencia tangente interior. Bien, aquí las tenemos, una tangente exterior, la distancia entre centros aquí sería suma de radios, es decir, la distancia entre O1 y O será R1 más R. Cuando sean tangentes exteriores, aquí son tangentes exteriores, y O1 O, que sería igual a R2 menos R, cuando sean tangentes interiores. En un caso suma de radios, en otro caso diferencia de radios, ¿verdad? Como ya hemos deducido anteriormente. Es decir, este problema siempre tendremos dos soluciones. Vemos que hemos resuelto el problema de dibujar las circunferencias de centro O1 tangentes a otra dada de centro O. Vemos que tiene dos soluciones, una tangente exterior y otra tangente interior, ¿verdad? Esta la hemos llamado de radio R1 y a esta de aquí la hemos llamado de radio R2. En un caso que es tangente exterior, la distancia entre centros, suma de radios. En otro caso que son tangentes interiores, distancia entre centros, diferencia de radios.